La formación universitaria es clave para cualquier desarrollo nacional. Sin embargo, en el Paraguay hemos tenido una ley que ha permitido que el Congreso aprobara la creación de decenas de universidades que no corresponden a las demandas reales de mercado, a la buena calidad de enseñanza y menos aún de la sostenibilidad financiera. De ahí que lo que acontece con la Universidad María Serrana y su carrera de medicina no sea una más de las tantas que ya hemos visto a lo largo de este tiempo, de instituciones de nivel terciario que han sido intervenidas por un consejo que surgió ya como consecuencia de una falta de rigor en la apertura de centros académicos. Aquí lo que habría que preguntarnos es, ¿tenemos la cantidad de profesores dispuestos a enseñar en tantas universidades? Más de 50 en el ámbito público y privado. Es la cantidad que registran los documentos en el Ministerio de Educación. Y lo que hemos visto durante todo este tiempo es que nuestra mala calidad de formación atrajo a varios de otros países. Han venido incluso del Congo, del África, a estudiar medicina entre nosotros, y también brasileños que encuentran grandes dificultades para su ingreso en ese país a las instituciones de formación. Pero muchas de estas materias no eran dadas con el rigor que se requieren, no tenían las horas establecidas en la formación, ni tampoco tenían acuerdos para que los estudiantes y graduados hicieran pasantía en hospitales. Lo concreto y cierto es que el paciente, aquel que tenga que ser tratado por algún médico graduado de estas universidades, puede llegar a perder la vida. Lo más valioso y lo que dice la Constitución, que es la principal razón que debe garantizar un Estado. Demasiadas universidades para un país extraordinariamente pobre, con muy poca calidad y cantidad de profesores, solo puede significar mayores lamentos a corto plazo y mayor desgracia sobre la educación en su conjunto. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Se siguen pidiendo más recursos para poder enfrentar el costo de vida. Los empleados públicos piden un 15% de incremento. El Ministerio de Hacienda les dice que no. Pero el candidato a presidente por el movimiento oficialista Velázquez les había prometido dicha cantidad y ahora tiene que desdecirse. Lo cierto es que 350.000 empleados públicos es una cantidad muy superior a lo que un Estado como el nuestro debería tener. Y cuando vemos que los costos de vida suben, los primeros que tienen capacidad de fuego, de presión, de extorsión, de chantaje, y más todavía en un año electoral, son los empleados públicos, que amenazan que si no se les incrementa, pues entonces no estarán votando por el candidato oficialista. La ministra del Trabajo habla de desprecarización. Los que menos han vivido en situación precaria durante todo este tiempo y aún más en los tiempos de pandemia han sido los funcionarios. Ellos cobraron incluso sin trabajar durante un par de años, pero ahora dicen que no les alcanza el dinero y solicitan más incrementos. A algunos ya se les dio, como el caso de los funcionarios del Congreso, también los del Poder Judicial. Ahora todos, ya que la canilla se abrió, solicitan una cantidad que dice el Ministerio de Hacienda no podrá hacer frente. Lo que tendríamos que buscar de fondo es resolver cuántos funcionarios requerimos, para qué propósito y con qué nivel de exigencia deben acceder y mantenerse en sus cargos. La sindicalización de los empleados públicos ha hecho todavía las cosas peores. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. En el Paraguay todavía la formalización es una cuestión bastante lejana y distante. Ahora tenemos una ley de acceso a la información pública que nos permite saber algo más de lo que guarda el Estado bajo 7 llaves. El Banco Central del Paraguay no quiere darnos a conocer por qué pagaron en dólares unos ahorros que estaban depositados en guaraníes y por sobre lo que la ley decía que podía recibir una persona de una financiera quebrada. Lo cierto y concreto es que si sabemos los considerandos, vamos a entender que aquello se hizo contra la norma y el BCP envía el informe completamente tachado, ilegible para cualquiera.
Ahora interpelarán a las autoridades del Banco Central, pero lo más importante es que ese documento existe y que todos tenemos derecho a saber qué es lo que han hecho con ese recurso y por qué, fundamentalmente, no cumplieron la norma durante el gobierno de Cartes. La cuestión es todavía mucho mayor porque ahora se ha dado a conocer que el expresidente paraguayo recién tuvo un registro único del contribuyente cuando dejó la presidencia. O sea, el poder político todavía le demuestra a cualquier otra institución contralora quién es el que manda y especialmente por qué no debería seguir la línea de formalización que el Estado pide a todos, los unos y los otros, los comunes y los que viven en una situación de poder permanente y constante. Eso no es la descripción de una república democrática, eso es una monarquía de la época feudal.